Chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar el repaso número 4 referido a la morfología, con el objetivo de utilizar los recursos gramaticales como son el verbo y las palabras invariables que contribuyen al sentido de su texto. Bien, iniciemos con el ejercicio número 1. Identifica cuántos verbos hay en el siguiente texto. Recuerda que el verbo es una palabra variable. Esto significa que posee accidentes gramaticales que son de número, persona, tiempo, modo, ¿no? Y de acuerdo a ello, nosotros vamos a modificar el verbo. ¿Correcto? Esta es la señal que te manifiesto. Observo que el verbo llega a ser es. ¿Se puede modificar? Sí. Yo puedo decir esta es la señal, o si no, esta fue la señal, o esta será la señal. He tomado en cuenta sus tiempos, ¿verdad? También el otro verbo es manifiesto. Yo manifiesto, tú manifiestas, él manifiesta. ¿Ya? Aunque no sea ya, sé. Yo sé, tú sabes, ¿ya? Y él sabe. Sí se modifica en sus personas, ¿no? Tanto en primera, segunda y tercera persona. También se puede modificar en sus tiempos. Está, ya en tiempo presente, ¿no? El verbo está en tiempo presente. Mujer, o si ya lo ha puesto, vamos, aquí ha puesto es un verbo compuesto, ¿no? ¿Ya? Es un verbo compuesto, se cuenta como un solo verbo nada más. Es como decir, ya lo puso algún hombre en otro sitio. Entonces, ¿cuántos verbos posee este texto? Posee 5 verbos. Número 2. Identifica el modo de los verbos en la siguiente oración. Cuando pase la pandemia, iremos al Cineplanet. El verbo posee 3 modos, ¿cierto? Indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo indicativo da a conocer más que nada acciones concretas y reales. Por eso se dice que es objetivo, da a conocer de manera imparcial las acciones. Este se limita a exponer un hecho pasado, presente o futuro. Recuerda que puede estar en sus 3 tiempos. Asimismo, el modo indicativo describe el mundo real. Por ejemplo, cuando digo se acerca una tormenta, el verbo llega a ser se acerca, ¿no? También puedo decir José cantará en el concierto en tiempo futuro o cantó en el concierto, ¿ya? En cambio, el modo subjuntivo da a conocer la subjetividad, es decir, se expresa una posibilidad, una acción hipotética. Asimismo, este modo ya cuando el verbo está en este modo, nos está expresando un deseo, temor, posibilidad o duda. Cuando digo que tengas suerte, ¿no? Y por último, el modo imperativo es el modo del mandato. Se utiliza para dar órdenes, peticiones o instrucciones en las oraciones afirmativas. ¿Correcto, chicos? El modo imperativo también expresa acciones para advertir, amenazar o rogar. Por ejemplo, cuando digo estudia ya, óiganme todos, o si no, haz tu trabajo, ven pronto, ¿ya? Entonces vamos a la oración. Dice, cuando pase la pandemia iremos al Cineplanet. El verbo pase, ya, a ver, vamos a subrayar. E iremos, vamos a analizar, a ver. Iremos obviamente está en tiempo futuro, ¿no? Simplemente me está informando. Y a un aspecto real. Entonces está en modo indicativo, pero vamos a lo siguiente, cuando pase la pandemia. Nos da a conocer una posibilidad, ¿no? Más que nada una acción ya subjetiva. Entonces, estamos frente al modo subjuntivo. Mi respuesta es la letra D. Identifica la oración que lleva verbo transitivo. Recordemos que el verbo transitivo ya deja pasar la acción y esta recae sobre una persona u objeto. Y esta persona u objeto es el famoso complemento directo u objeto directo. Para reconocer si un verbo es transitivo hay que preguntarse, ¿ya? ¿Qué
o qué cosa es el objeto de la acción. Por ejemplo, ama es un verbo transitivo, porque cuando me realizo la pregunta ¿qué ama? ¿Qué ama o qué ama Juan? Mi respuesta será la naturaleza. Entonces, ya esta expresión de la naturaleza llega a ser el complemento u objeto directo. En cambio, el verbo intransitivo no requiere de la presencia de un objeto directo. Cuando digo David escribe. ¿Qué escribe David? No hay, ¿no? No hay complemento directo. En la oración, dice revisarán las normas de convivencia. Revisarán llega a ser un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque en este caso la acción recae sobre una persona o un objeto, en este caso sobre un objeto, ¿no? ¿Qué revisarán? Las normas de las normas de conducta. Aquí está el objeto directo. Por ese motivo, mi respuesta es la letra E. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Determina la alternativa que lleva verbo irregular. Existen verbos regulares e irregulares. ¿Ya? El verbo regular se da cuando el extremo raíz de un verbo se mantiene inalterable, es decir, no se puede modificar. En cambio, en el verbo irregular el lexema va a cambiar, ¿cierto? Ya sea puede cambiar una consonante o una vocal. En los verbos regulares, ya ten en cuenta ello, si la consonante, observa aquí, si la consonante que forma parte del lexema solo se cambia por un dígrafo o viceversa, como puede ser la C por la Q o la G por la GU, ¿ya? El verbo también va a seguir siendo regular. Correcto. A ver, vamos a subrayar los verbos y tú ya determinas si es regular o irregular. En la A, el verbo es canta en tiempo presente, ¿no? La B es trabaja. En la C, vino. En la D, teme. Y en la E, amamos. A ver, analicemos la alternativa A. Canta. Para hallar el lexema de un verbo, recuerda que debes convertirlo a su infinitivo, ¿no? De canta es cantar. Entonces la raíz es cant. A ver, cant. Vamos. Él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan. ¿Se modifica la raíz de cant? No se modifica. Entonces es un verbo, en este caso, regular. Ahora vamos a trabajar, ¿no? Trabajar. Entonces la raíz llega a ser solamente trabaj, hasta aquí. Trabaj. Vamos, trabajó, trabajará, trabaja. Entonces, ¿se modifica la raíz? No se modifica, por tanto es regular. De la misma manera vas a analizar la alternativa C, D y E y marcas aquella que es irregular, ¿correcto? Identifica el enunciado que lleva el verbo subrayado correctamente conjugado. A ver, a pesar de no hablar, deducí lo que él quería, ¿ya? La palabra o el verbo deducir está mal conjugado, ¿no? La conjugación de deducir en tiempo pasado es deduje. Entonces, esta alternativa es incorrecta. Vamos al otro. Derek prevé que todo marchará en orden. Esto sí es correcto, ¿no? Prevé. Saliste bien en el examen del domingo. Recuerda que no se dice saliste, sino es saliste. ¿Ya? Es incorrecto. Esta parte de aquí está mal. Los dos choferes conducieron correctamente. La conjugación de conducir es condujeron. ¿Ya? Aquí está mal. Andó todo el día bajo el sol abrasador. La conjugación de andar en tiempo pasado es anduvo. Entonces también es incorrecto. Mi respuesta es la letra B. Teniendo en cuenta aquí los contenidos mostrados y la normativa del verbo, vas a llegar a resolver esta pregunta. Señala la alternativa en la que la secuencia en negrita es incorrecta.
A ver, vamos a subrayar, ¿ya? Luis y Miguel han impreso, vamos a tener en cuenta ello. Ha sido reelegido el director de la asociación. El ponente se ha contradecido, se ha rehecho y Marta ha entreabierto. Teniendo en cuenta las palabras subrayadas, vas a llegar a marcar la respuesta correcta. Relaciona correctamente las clases de verbos pronominales con los ejemplos respectivos. Para que resuelvas este ejercicio es necesario que recuerdes que existen verbos reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos. El verbo reflexivo es aquel cuya acción se refleja o recae sobre el mismo sujeto que la realiza. Por ejemplo, yo me lavo. Yo realiza la acción de lavar y esta acción vuelve o retorna al mismo sujeto, ¿no? Que es yo. ¿Correcto? El objeto se expresa mediante un pronombre personal, mete, senos, os. ¿Ya? Entonces, este verbo, date cuenta que está acompañado por un pronombre personal, que es me, por un pronombre átono. ¿Correcto? Ahora, para reconocer también el carácter reflexivo del verbo, vamos a llegar a comprobarlo aceptando el refuerzo mismo o misma, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo yo me lavo a mí misma y yo me lavo a mí mismo, tiene sentido, por esa razón es reflexivo. Ahora también puedo decir, por ejemplo, yo me afeito, puedo decir yo me afeito a mí mismo. Tú te maquillas a ti misma, ¿ya? Entonces, por esa razón son reflexivos. Los verbos recíprocos son aquellos, ¿ya?, que tienen por sujeto agente a dos o más personas. Recuerda que está en plural, ¿ya? Personas, animales o cosas. Y este sujeto o estos sujetos van a ejercer una acción sobre los otros al mismo tiempo que la recibe. Por ejemplo, Pedro y yo nos saludamos. En este caso, el núcleo del sujeto llega a ser Pedro y yo. ¿Ya? Estos dos sujetos realizan la acción de saludar. ¿Ya? Y esta misma acción retorna a los mismos sujetos. ¿Correcto, chicos? Estos verbos se construyen como los reflexivos, o sea, son parecidos a los reflexivos. La única diferencia es que en el reflexivo está el sujeto es uno y en el recíproco es de dos a más personas, animales o cosas. ¿Ya? Ten en cuenta también que para llegar a reconocer si un verbo es recíproco o no, va a admitir el refuerzo mutuamente. Por ejemplo, si digo Pedro y yo nos saludamos mutuamente, tiene sentido, ¿cierto? Entonces, saludamos es un verbo recíproco. Aparte de ello, está acompañado también por un pronombre átono que es nos, ¿correcto? ¿Ya? En cambio, los cuasirreflejos son aquellos que aparentemente parecen reflexivos, ¿ya? Que también van a admitir los pronombres me-te-se, pero estos no van a funcionar como objeto directo ni objeto indirecto. Funcionan más bien como signos de cuasirreflejo, es decir, dan énfasis. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando digo él se marchará, mire, está acompañado por un pronombre átono que se marchará. Yo no puedo decir él se marchará a sí mismo, no tiene sentido, por tal razón es cuasirreflejo. En cambio aquí cuando digo yo me lavo a mí mismo o a mí misma, sí tiene sentido. Aparte de ello, aquí hay un objeto directo, ¿no? ¿A quién lava? ¿O a quién lava? A mí misma, ¿no? ¿Te das cuenta? En cambio este se no funciona como objeto directo ni objeto indirecto. También recordemos que el verbo pasivo tiene la siguiente estructura. Está formado por un sujeto paciente, ¿ya? ¿Por qué es paciente? Porque no realiza la acción, sino recibe la acción. Por el verbo ser, la conjugación del verbo ser, más un participio, más el complemento agente. Por ejemplo, en la oración, Luis fue mordido por el perro. Luis es el sujeto paciente porque está recibiendo la acción. La conjugación del verbo ser es fue. Y el participio es mordido porque termina en ido. ¿Y cuál es el complemento agente? Por el perro, ¿ya? ¿Por quién fue mordido? Por el perro.
Entonces, todo, ¿ya? Verbo pasivo está formado por una perífrasis verbal. ¿Y cuál es la perífrasis verbal? Fue mordido. ¿Ya? La perífrasis verbal fue mordido. Está conformado por el verbo ser más el participio. De acuerdo a ello, entonces, resuelves la pregunta número 8. Determina en qué oración el verbo haber es impersonal. Para ello es necesario recordar qué son los verbos impersonales. Son aquellos verbos que solo se conjugan en tercera persona en singular, ya que no presentan sujeto. Ya estos verbos no van a presentar sujeto, ni de manera tácita ni de manera expresa. Los verbos impersonales mayormente indican clima, como es llover, nevar, granizar, lloviznar, ¿no? Por ejemplo, en Huancayo llovió toda la noche. ¿Cuál es el verbo impersonal? Llovió, ¿correcto? Está solamente en tercera persona. Y en singular, lo mismo pasa en la otra. En nuestra ciudad nunca nieva. Asimismo, debemos tener en cuenta que el verbo haber es impersonal cuando señala, ojo aquí, señala existencia, ¿correcto? Y en consecuencia debe aparecer solamente en singular. Por ejemplo, había, hubo y habrá. Asimismo, tengamos en cuenta que los verbos ser o hacer pueden actuar también como verbos impersonales. Cuando dice hace demasiado calor aquí o qué hora es, ¿no? Vamos a ver a la primera oración. Dice, has hecho viajes interesantes. ¿Quién ha hecho viajes interesantes? A ver, chicos, ¿quién ha hecho viajes interesantes? Tú, ¿no? Entonces, aquí el sujeto está de manera tácita, está presente un sujeto tácito. Entonces, no es impersonal, ¿ya? El verbo has hecho no es impersonal, es personal porque tiene sujeto. He vivido como un loco. A ver, vamos con he vivido. ¿Quién ha vivido? Yo. Tiene sujeto tácito, por esa razón tampoco es impersonal. Hemos comprado nuestro lote. Allá. Hemos comprado. Vamos aquí. El verbo es hemos comprado, ¿correcto? En este caso, aquí nos hacemos la pregunta ¿quiénes, no? ¿Quiénes hemos comprado? Nosotros. ¿Ya? Presenta sujeto tácito. Entonces, este es un verbo personal porque presenta sujeto. Hay mucha gente mala. Hay, a ver, vamos con hay. ¿Quién hay? ¿Quién hay? No se puede hallar el sujeto, ¿no? Por lo tanto, esto sí es impersonal porque no tiene sujeto. Ha caminado por el estadio. Vamos, ha caminado. ¿Quién ha caminado? Puedo decir él o ella, ¿cierto? Presenta sujeto tácito. Un momento, a ver, chicos. ¿Ya? En este caso, como ya saben, presenta sujeto tácito porque le puedo anteceder un pronombre, ¿no? Él ha caminado por el estadio. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Fácil. La alternativa D. Señala existencia en este caso. Identifica la serie de palabras que solo presenta participios. Los participios son formas no personales del verbo, ¿correcto? Existen participios regulares e irregulares. Los regulares terminan en ado, ido y los irregulares en tos o cho, ¿correcto? Asimismo, los participios pueden funcionar como adjetivos y son parte de un verbo, ¿no? Por ejemplo, en la oración los huevos fritos. En esta oración me doy cuenta que el participio llega a ser fritos. Está modificando, calificando a huevos. Aquí funciona como adjetivo, ¿cierto? En cambio, en la oración, ellas han ingresado a la Facultad de Arquitectura. Ingresado es un participio porque termina en ado. En este caso, el participio ingresado forma parte del verbo han ingresado, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a ello, tú llegas a marcar la respuesta correcta.
Determina la alternativa donde un adverbio modifica un adjetivo. Los adverbios son palabras invariables. ¿Por qué son invariables? Porque carecen de morfema flexivo, ¿no? Es decir, son palabras sin variación de género, número, persona o tiempo. Los adverbios expresan ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, de negación, de afirmación o de duda. Asimismo, los adverbios modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Por eso se dice que los adverbios pueden funcionar como complemento de un verbo, complemento de un adjetivo o complemento de otro adverbio. Por ejemplo, en el 1 dice, hablas mal. En este caso, a ver, vamos a ver. El adverbio mal, ¿a quién modifica? Al verbo hablas, ¿correcto? Ahora vamos. Eres muy guapo. Aquí hay un adverbio de cantidad. ¿Cuál es el adverbio de cantidad? Muy. ¿A quién está modificando este adverbio? Al adjetivo guapo, ¿no? Dándole más que nada un significado de qué? Un significado o un grado superlativo, ¿no? ¿Te das cuenta? Hablas muy mal. Ya, también observamos el adverbio muy. Ya, en este caso está modificando a otro adverbio que es mal. Te das cuenta, es un adverbio de modo, ¿no? Entonces vamos a analizar, a ver. Hazlo rápidamente. Observamos el adverbio rápidamente. Te necesito mucho, amor mío. Aquí hay un adverbio de cantidad. ¿Cuál es? Mucho. Vacúnate pronto. El adverbio es pronto. Tú cometes errores frecuentemente. El adverbio es frecuentemente. Recuerda también que los adverbios ya terminan en mente, ¿no? Por esa razón se dice que es inventario abierto. Es tan tímido contigo. Adverbio de cantidad, tan. A ver, analicemos. ¿Cuál de estos adverbios están modificando a un adjetivo? A ver. Muy bien, la palabra tan, ¿no? Tan está modificando al adjetivo tímido. ¿Ya? Tímido es un adjetivo. En este caso está aportando, ya el adverbio tan le está aportando una noción de cantidad, ¿no? Está expresándose en grado superlativo, ¿ya? Entonces mi respuesta es la E. Identifica la serie que presenta solo adverbios de afirmación. Los adverbios son aquellas palabras que presentan diversos significados, entre ellos de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, entre otros. Nos está pidiendo solamente adverbios de afirmación. Correcto. Entonces vamos a ver. Efectivamente sí, aprisa. Aprisa es un adverbio de modo. ¿Cómo? Aprisa. ¿Te das cuenta? Seguramente, recientemente y jamás. Jamás es un adverbio de negación. Cuando, recientemente, es un adverbio de tiempo, ¿no? Cierto, también sí. Todos son adverbios de afirmación. Encima, también y quizá. ¿Dónde? Encima. Encima llega a ser adverbio de lugar. Quizá, adverbio de duda. ¿Acaso? Casi siempre. Vamos, casi es un adverbio de cantidad, ¿ya? ¿Acaso? Es un adverbio de duda. Entonces mi respuesta es la letra C. De la misma manera vas a trabajar el ejercicio número 16. Determina la oración en la que encontramos adverbio de negación y de cantidad. ¿De acuerdo? Determina la conjunción o locución conjuntiva correcta que completa la oración. Las conjunciones son palabras invariables que sirven de enlace, ¿no? Para unir ideas, palabras u oraciones. Como frutas es bueno para la salud. ¿Qué observo en esta oración? Que la segunda idea nos da a conocer una razón o un motivo de la primera. ¿Ya? Por tal
motivo, mi respuesta es la letra C. Como frutas porque es bueno para la salud, porque es un conector o llega a ser una conjunción de causa, ¿no? 14. Determina la conjunción correcta que completa la oración. Ya, de acuerdo al sentido de la oración vas a completar. Identifica qué clase de conjunción se ha empleado en la siguiente oración. Existen conjunciones coordinantes que unen elementos, ya sean palabras u oraciones, que están en el mismo nivel jerárquico, es decir, que realizan la misma función, ¿no? Dentro de ellas están las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, ilativas y explicativas. En cambio, las conjunciones subordinantes establecen una relación entre dos proposiciones de distinta jerarquía. Una de ellas está subordinada a la otra. Aquí están las conjunciones subordinantes, ¿ya? Entonces, vamos a la oración. Aunque no me sentía bien, fui a la entrevista. En este caso, la conjunción aunque nos da a conocer una idea o un obstáculo, ¿no? Una idea de obstáculo, pero ese obstáculo se cumple. Por lo tanto, nos referimos a una conjunción subordinante concesiva. En el número 14 o en la pregunta número 18 dice, determina las oraciones que contienen conjunciones con significado aditivo, es decir, vas a llegar a reconocer aquellas conjunciones copulativas que suman significados. Dentro de ellas están la I, la E, la NI y la QUE. Recuerda que estas conjunciones, ¿ya?, son coordinantes, es decir, van a poseer la misma jerarquía. Identifica cuántas preposiciones hay en el enunciado. Recordemos que las preposiciones son palabras invariables, ya que no se van a poder modificar en género ni número. Las preposiciones por sí solas carecen de valor en sí. Necesitan todavía de un contexto oracional para que posean un significado. Las preposiciones más conocidas son a, ante, con, contra, de, desde, para, por, en, entre, sin, según, bajo, sobre, hacia, hasta, durante, mediante, tras, cabe, que significa junto a, so, que significa bajo o debajo de, versus, vía y pro. Tengamos en cuenta que las preposiciones cabe y so prácticamente ya no se usan porque son palabras que actualmente dentro de nuestra lengua habitual ya se han dejado de utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir, o es muy raro oír decir estudia so pena de quedarse sin vacaciones, ¿no? Entonces, esas palabritas ya están en desuso. Muy temprano, los soldados de ese cuartel desaparecen entre los arbustos y regresan con mucho apetito a las 11 de la mañana. A ver, vamos a subrayar. Aquí hay una preposición que es de, también está la preposición entre, con, a y de. ¿Cuántas preposiciones observamos? 5. Determina el número de preposiciones en el siguiente enunciado. Teniendo en cuenta todas estas preposiciones, vas a marcar la respuesta correcta. Determina en cuál de las alternativas la secuencia de que es incorrecta. El dequeísmo, chicos, consiste en la utilización indebida de la preposición de. ¿En qué consiste realmente el dequeísmo? ¿Ya? Es cuando observamos en una oración la expresión de que. Sin embargo, la preposición de se ha usado incorrectamente. Por ejemplo, en las oraciones cuenta de que su hermana es algo caprichosa. Aquí la expresión o la preposición de ya se ha usado incorrectamente. ¿Cómo debe ser? Cuenta que su hermana es algo caprichosa. Lo mismo sucede en la siguiente oración. ¿Te sorprende de que no haya asistido al concierto? La expresión correcta debe ser, ¿te sorprende que no haya asistido al concierto? Ahora veamos, una forma para reconocer si la preposición es correctamente utilizada
vamos a llegar a reemplazar la proposición subordinada por el pronombre esto o eso, ¿ya? Por ejemplo, aquí creo de que su hermana es algo caprichosa. El complemento directo es que su hermana es algo caprichosa. Lo puedo reemplazar por, en este caso, por eso. A ver, vayamos. Yo puedo decir cuenta de eso. Cuenta de eso. No tiene sentido, ¿verdad? Solamente se dice cuenta eso. ¿Ya? Cuenta eso. Por esa razón, la forma correcta es cuenta que su hermana es algo caprichosa. ¿Ya? Aquí la preposición de está en vano. ¿Te sorprende de que no haya asistido al concierto? A ver, vamos. Reemplazamos la proposición por el pronombre esto, ¿correcto? A ver, puedo decir, ¿te sorprende de esto? ¿Tiene sentido la oración, chicos? ¿Te sorprende de esto? No, ¿verdad? Entonces aquí también la preposición de es usado incorrectamente. Simplemente se dice, ¿te sorprende esto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en la siguiente oración, cuando digo, me dijo de que asistirá al colegio. Me dijo de que asistirá al colegio. A ver, reemplazamos. Vamos a reemplazar que asistirá al colegio por eso, ¿ya? Yo puedo decir, me dijo de eso. No, ¿verdad? Solamente se dice, me dijo eso. Entonces la D está incorrectamente empleada. En cambio, el queísmo, chicos, es cuando utilizamos la expresión solamente que, la palabra que, sin utilizar la de. Nos olvidamos de la preposición de. En este caso se deben utilizar los dos. Por ejemplo, está convencido que ganará el concurso. Aquí nos faltó, en este caso nos faltó la preposición de. ¿Cómo se debe decir? Está convencido de que ganará el concurso. ¿Por qué? En este caso vamos a esta proposición vamos a reemplazarlo por eso, ¿ya? Lo reemplazamos por eso. ¿Tiene sentido cuando digo está convencido de eso? ¿Tiene sentido? Sí. Por esa razón, aquí sí se emplea correctamente la preposición de. De esa manera, chicos, van a responder la pregunta número 19. Si tienen alguna duda, me consultan a partir de las 4 de la tarde. Ya, chicos, el uso de las mayúsculas queda pendiente, lo vamos a realizar en las próximas sesiones. Que tengan un buen día.